Buenas tardes, mi nombre es Cristian Jaro Zambrana Camacho, mi matrícula es 20931, soy del grupo práctico de reumatología P19 y en esta oportunidad voy a explicar mal de POT. Introducción. La tuberculosis de la columna, también llamada mal de Pot, es una enfermedad infecciosa grave, además de ser crónica y progresiva, ocasionada por la migración de la bacteria Mycobacterium tuberculosis hacia la columna vertebral. La afectación esquelética se presenta aproximadamente en el 10% de los pacientes con tuberculosis extrapulmonar y de ese 10% el 50% se presenta en la columna vertebral. La espina dorsal es el sitio más frecuente de infección por tuberculosis musculoesquelética. Después de este sitio continuo viene la región toracolumbar y después la cervical y la lumbar. Ahí podemos ver el porcentaje que la columna dorsal es del 55%, la columna lumbar es del 3 al 35% y la columna cervical es el 10%. Los factores predisponentes van a ser la pobreza, la desnutrición, el alcoholismo, la drogadicción, la diabetes mellitus y el VIH. La afección de la columna vertebral se presenta en pacientes con antecedentes de haber padecido tuberculosis en otros sitios. Ya puede ser en adultos o en hombres, así como en pacientes que han sido sometidos a diálisis peritoneal crónica. El polimorfismo de Foci también fue un predisponente y los receptores de la vitamina D se involucran en el desarrollo de la tuberculosis. La fisiopatología. La afectación primaria generalmente es pulmonar y la vía de diseminación más frecuente es la hematógena. Otras vías son la inoculación o la extensión directa. La infección inicia en la porción anterior del cuerpo vertebral. La diseminación es lateral y se hace en el disco intervertebral y está dada por la densa vascularidad del hueso esponjoso de los cuerpos vertebrales y el sistema venoso paravertebral, también dicho de bastón, que carece de válvulas y permite el flujo en ambas direcciones, lo que posibilita la diseminación en varias vértebras. La destrucción del cuerpo vertebral y del disco intervertebral adyacente facilita la alteración de los elementos espinales, el acuñamiento de los cuerpos vertebrales y la presión de la médula espinal. Las regiones más afectadas son la columna dorsal y la lumbar, como ya mencioné. Ahora, por decir, la infección tuberculosa se establece en la esquina anterior de la vértebra debido a que sigue la vía del plexo venoso prevertebral o de bastón, como ya hemos mencionado. Emigra hacia el disco intervertebral y representa la mitad de los casos. Puede propagarse subligeramente anterior o posterior y así afectar a varios cuerpos vertebrales. Las lesiones menos frecuentes es en la central, donde se destruye el cuerpo vertebral y puede sufrir fractura patológica por compresión. Los signos y síntomas más frecuentes es el dolor. El dolor puede ser cervical, dorsal y lumbar, rigidez de la columna, espasmos musculares, abscesos, deformidades, dificultad de deambulación por el dolor y en las lesiones graves podemos llegar a ver paraplegia. También vamos a encontrar algunas que son muy, muy inexactas, como ser la fiebre, malestar general, pérdida de peso. Esas también son indicador de tuberculosis. Ahora, las complicaciones. La principal complicación es la jiba dorsal, que aparece en regiones torácicas por derrumbo anterior de los cuerpos vertebrales. Otra complicación es abscesos ossifluentes, que se da por destrucción vertebral, que puede llegar a producir necrosis, sin signos locales de inflamación, también llamados abscesos fríos. Y las alteraciones neurológicas, que esto va a ser dado por un colapso vertebral, que va a ser un canal espinal acortado, y esto va a llevar a una compresión de la médula espinal, llevando a una paraplegia. Se puede decir lenta si hay invasión meningia, isquémica irreversible, brusca si el material discoideo en la pared posterior del cuerpo vertebral hay un absceso y es reversible, flácida si hay compresión radicular, espástica si hay compresión medicular. Diagnóstico. La anamnesis es el principal paso. Hay que ver antecedentes familiares, si ha estado en contacto directo con pacientes con tuberculosis, condiciones de vivienda y calidad de alimentación. Al examen físico vamos a poder ver que el paciente va a tener palidez, pérdida de fuerza, dolor dorsal persistente, contractura paravertebral, rigidez de la columna y absceso frío. Ahora, para el diagnóstico de la valoración del déficit neurológico,
Se clasifica con la clasificación de Goel, que se divide en 4 grados. El grado 1 es la debilidad de los miembros pélvicos que aparecen después del ejercicio o caminatas prolongadas sin pérdida sensitiva. El grado 2 es la debilidad de los miembros pélvicos, pero el paciente es capaz de trabajar sensibilidades disminuidas. El grado 3, debilidad de los miembros pélvicos bastante grave que confía al paciente a la cama, presencia de hipotesias y anestesia. El grado 4, pérdida motora y sensorial que involucra la vejiga e intestino. Exámenes de laboratorio. Vamos a ver que la BCG va a estar aumentada. También pedimos un hemograma, baciloscopía, un estudio bacteriológico y una biopsia. En la biopsia se hace generalmente por punción y raramente por abordajes directos. Y el cultivo de muestra, que es el diagnóstico del 100%. El apoyo imagenológico. Vamos a ver principalmente la radiografía, que los datos varían dependiendo del tipo patológico y la cronicidad. Vamos a ver la rarefacción ósea, la radiografía torácica, útiles para demostrar la flexión pulmonar, también podría ser. Otro sería la gammagrafía con galio, que es útil para el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar. La TAC es útil para identificar cambios en tejidos blandos alrededor de la columna vertebral. No permite distinguir de abscesos de tejido de la granulación y principalmente van a mostrar 4 cosas. Va a mostrar el grado de destrucción ósea, masas paravertebrales, afectación o no del arco posterior o de arcos costales, osteopenia del cuerpo vertebral. La resonancia magnética, estudio de elección principalmente, y permite apreciar, igual que la TAC, 4 cosas. Va a permitir observar absceso intra y extravertebral, discitis o inflamación del disco vertebral, deformidad tanto en el plano anteroposterior como en el lateral y comprensión del saco dural. Compresión del saco dural. Ahora vamos a poder ver que en los lugares que señalan va a haber el colapso de las vértebras que puede comprometer los nervios espinales y médula espinal, condicionando a radiculopatías, paraparesias y paraplegias. En la imagen del lado derecho vamos a poder ver la triada de Pott, que va a ser conformada por cifosis, absceso paravertebral y déficit neurológico. Ahora, el diagnóstico diferencial se va a dar con el osteoma osteoide, que va a ser una condensación de los corticales y tiene una presentación clínica similar. La sarcoidosis, que puede producir masas pararraquídeas, pero es muy rara. La enfermedad raquídea neuropática, que hay una afección de vértebras contiguas. El tratamiento. Cabe mencionar que el tratamiento se divide en 2 partes, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico o farmacológico se divide en 3 fases. La primera fase de duración de 10 semanas, que va a estar conformada por la rifampicina, 10 miligramos kilogramo día, isoniazida, 6 miligramos kilogramo día, piracinamida, 30 miligramos kilogramo día. Luego viene la segunda fase, que va a tener una duración de 14 semanas, que va a ser la rifampicina, 10 miligramos kilogramo días, isoniazida, 15 miligramos kilogramo día, y la tercera fase de duración de 24 semanas, que va a ser el etambutol, 30 miligramos kilogramo días, y el Jain, 10 miligramos kilogramo día. Ahora vamos a ver el tratamiento quirúrgico, pero para acceder a este tratamiento quirúrgico hay que tener algunas indicaciones, como ser un déficit neurológico, colapso vertebral, deformidad cifótica, que provocando compresión del saco dural, tejido de granulación, hueso secuestrado y fragmentos discales. Absceso epidural también serían las indicaciones. Las principales 2 procedimientos quirúrgicos son la laminectomía. Esta técnica consiste en el retiro del arco posterior, que en muchas ocasiones es lo único sano de la vértebra, y al retirarlo ocasiona mayor inestabilidad incrementando la cifosis y espondilolitiasis, más limpieza del disco intervertebral, drenaje del absceso, estabilización de la columna con instrumentación transpedicular y colocación del injerto óseo a nivel de la apófisis transversa. Vamos a poder ver en la imagen una radiografía anteroposterior y lateral de la columna lumbar, donde se demuestran las lesiones potíticas y el tratamiento de limpieza quirúrgico por laminectomía y fijación transpedicular. La costotransversectomía es un desbridamiento radical anterior que puede deteriorar ampliamente la estabilidad vertebral
Así que a esta técnica se le agregó la colocación de un injerto intersomático después de la limpieza quirúrgica y la instrumentación posterior transpedicular más injerto a nivel de la apófisis transversa, la descompresión anterolateral, extrapleural y extraperitoneal. En la imagen vamos a poner una imagen radiológica donde se visualiza la lesión pótica y donde se efectuó transversectomía y fijación posterior con sistema transpedicular. El pronóstico principalmente va a depender de la edad y de la salud general del paciente, la gravedad y la duración del déficit neurológico y el tratamiento seleccionado, y tiene una mortalidad de menos del 5%. Eso sería todo. Muchas gracias.